Un cordial saludo para todos. Seamos todos bienvenidos a este encuentro con Dios y su Santa Palabra, pidiendo al Señor de la vida la misericordia que nos acompañe si estamos en la soledad interior o si estamos con nuestra familia en la comunidad parroquial o nuestra comunidad formativa. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo, de modo que esta tercera persona divina nos asista con su luz y que su esencia acompañe nuestro ser para entender, asumir, interpretar y vivir la santa palabra que él mismo inspiró. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 29 del tiempo ordinario en el ciclo C. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor: oigan lo que dice el juez injusto, y Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que están clamando él día y noche y les hace esperar? Les digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. Todavía seguimos en el marco de la subida a Jerusalén, donde persiste la figura de Jesús como maestro que sigue enseñando a través de sus palabras y obras. En el Evangelio del domingo anterior encontramos la escena de la curación de los 10 leprosos. En la escena de Lucas 17, versículos del 11 al 19. Pero hasta el Evangelio de hoy hay un vacío litúrgico. Nos saltamos la enseñanza sobre el reino de Dios, que está en Lucas 17 del 20 al 21, donde Jesús afirma que el reino ya ha llegado, y el pasaje sobre el día del Hijo del Hombre, que está en Lucas 17 del 22 al 36, que consistirá en la libertad de la decisión de cada persona, donde, emulando los pasajes de Noé y Lot, solo los preparados se salvarán y los otros se condenarán, cuya gran síntesis emitida por Jesús es: el que pierda la vida la conservará. Para su propuesta de una humanidad nueva, donde el reino de Dios es operante, se requiere la entrega y la donación de la vida. Esta entrega será la que sirva para que Dios en su misericordia salve nuestra existencia. Sin embargo, si se hace una lectura atenta, las palabras de Jesús podrían generar miedo y rechazo, porque si el Hijo del Hombre será maltratado, juzgado y condenado por esta generación, ¿qué pueden esperar sus discípulos y seguidores? De dos personas, uno será tomado y otro no. Y lo interesante en estos pasajes es que convendría leerlos con profundidad, ya que está la imagen del varón y la mujer. La salvación no está garantizada para géneros, ocupaciones, puestos de poder o puestos religiosos. Están destinados para aquellos que sepan permanecer en obediencia a la palabra y sepan discernir las señales de Dios, aquellos que sepan hacer vida la acción de Dios. Como es una realidad compleja, se requiere fidelidad, constancia, perseverancia. Hoy que estamos en una sociedad que se rinde fácilmente ante algún obstáculo, hoy que no se educa para la lucha constante y ser fuertes de cuerpo, voluntad y espíritu, el Evangelio nos ilumina sobre esa capacidad que, si bien es un esfuerzo humano, Dios lo nutre con su amor, presencia y misericordia. Por ello es bueno leer y releer este texto para saber discernir en el espíritu que nos enseña Jesús hoy. Iniciamos con la necesidad de orar. Aparece el término griego dei, que significa es necesario, es obligatorio, es una realidad que conviene. Para entender esta palabra y su implicación, pongamos dos ejemplos que ilustran este término. Hay acciones que son obligatorias porque la ley y el contexto nos lo exigen, pero hay otras que sí o sí las tenemos que hacer siempre. Por ejemplo, es necesario respirar. Si tú decides no respirar, automáticamente mueres. Es necesario dormir. Si no lo haces, tu cuerpo se deteriora y llegarás a la muerte. Es obligatorio no robar, ya que si robas tendrás unas consecuencias legales y sociales. Es obligatorio respetar las normas familiares. Si no lo haces, serás excluido.
Como nos damos cuenta, las acciones obligatorias parten del presupuesto de nuestra voluntad. Hay acciones que dependen del querer, pero se pueden o no se pueden hacer. Sin embargo, hay actos que sí o sí los debemos hacer porque responden a nuestra esencia y nuestra naturaleza. En ese sentido, cuando Lucas pone en boca de Jesús el término Dei, está refiriéndose a la esencia y naturaleza del cristiano. No es obligatorio, pero sí es necesario, conviene. ¿Qué es necesario? Orar. Y aparece un adjetivo de tiempo, pántote, que significa siempre. Pan, todo, tote, tiempo. En la suma de todos los tiempos, el creyente debe estar orando. Así como el corazón late en todo tiempo, de día y de noche, en el trabajo y en el descanso, así como se respira cada segundo, cada minuto, así como la sangre circula sin parar, así debe hacerse la oración. Partimos entonces de una premisa: la oración no tiene pausa, no tiene inicio, pero tampoco tiene fin. Tal como Jesús hizo de su vida una oración desde su concepción hasta su ascensión, nuestra vida debe ser constante oración. ¿Y qué significa oración? El término proseuchestai es la suma de dos palabras: orar más delante de. Eugestai significa comunicación, diálogo, y pros delante de. La oración es la que sitúa mi vida y mi existencia delante de la presencia de Dios, como sucedía con la experiencia del cura de Ars. Yo lo miro y él me mira, yo le hablo y él me escucha, él me habla y yo lo escucho. El diálogo sin cesar configura mi presencia, remodela mi pensar, cambia mi forma de sentir, ya que el estar delante de alguien genera el efecto del espejo. Me voy asemejando a quien está frente a mí. Cuando yo hablo siempre con Dios, soy capaz de manifestarle lo que me alegra y lo que me entristece, y asimismo voy entendiendo y asumiendo que alegra a Dios, pero también que le entristece. Entonces, como la comunicación es constante, sin rupturas ni reparos, la oración genera unidad de criterios, une corazones, une mentes, une voluntades. Por eso en la oración se da la experiencia de la filiación. Yo como hijo, como hija me parezco a mi Padre Dios, replico el actuar de mi Dios Salvador y me santifico en el Espíritu Santificador. La oración como me asemeja a Dios hace de mi vida una donación. No tengo límites en donarme a los demás. En vez de aislarme, me une a la experiencia de la comunidad. Me lleva a pensar cómo Dios quiere que se vea este mundo. Me conmueve ante lo que se ha perdido de humanidad. Me lleva a dignificar la vida de quienes me rodean. No me deja inmóvil ante el caos, la enfermedad, la miseria, la injusticia. La oración me lanza a actuar tal como Dios lo haría. Por eso la Madre Teresa de Calcuta, cuando su obra se llenó de más y más trabajo, ante la petición de una de sus hermanas que le expresó que era conveniente disminuir el tiempo de la oración para hacer un trabajo de mayor calidad, ella respondió que debía hacerse al contrario, es decir, orar más para poder servir mejor. Cuando San Antonio de Padua era requerido para unos favores, siempre respondía con una oración, y fue su oración la que lo hizo hacer signos que solo Dios puede obrar. Como la oración es frecuente, es como la comunicación entre los enamorados. Entre más presencia y tiempo compartidos hay, mayor será la cercanía y por ende aumentará la fidelidad. La oración entonces lleva a la fidelidad, fidelidad hacia Dios y fidelidad hacia uno mismo. No se es fiel en lo que no hay comunicación, y perder la comunicación lleva a perder el amor. Y como ya lo hemos visto en anteriores lecciones divina, quien no ama no será eterno. ¿Por qué Jesús quiere decir una parábola sobre la oración? Para evitar caqueo, desmayar, rendirse, cansarse. Jesús sabe que la experiencia humana nos lleva a renunciar, a desistir, cansarnos y abandonar el proyecto. Jesús es consciente que nos agota la ingratitud, que podemos perder la confianza al ver cómo somos traicionados, que podemos irnos por otros caminos porque la donación de la propia vida cuesta. Acá Lucas nos está dejando clara la invitación. La fidelización es el motor de la oración. Seguimos con el juez. El término griego krites significa el que separa, el que juzga, el juez. Recordemos la imagen de la balanza. El juez usaba cierta cantidad de piedras para significar la cantidad de argumentos o sopesar los argumentos, y a medida que se daba la confrontación, él debía inclinar la balanza con más o menos piedras hacia el lado que parecía ser más justo. De esta acción viene el verbo krinein,
¿Qué traduce separar, discernir, juzgar? El juez, desde el Antiguo Testamento, se perfilaba como un hombre que basaba su proceder desde la palabra de Dios y el servicio al menos favorecido. Pero en esta parábola Jesús nos da dos características de este juez. Primera, no teme a Dios. Incumple lo sentenciado en Eclesiástico capítulo 35, versículos del 11 al 24, y en Éxodo 22, del 21 al 23. Pasajes que los quiero invitar a leer para constatar cómo este juez no tiene clara su función. Segunda, entrepómenos. No estoy respetando, que equivale a decir no siento vergüenza ante el hombre. No respetar al hombre significa no darle valor a la dignidad humana, no le da pena su actuar, no tiene límites, no sabe sopesar lo que es y no es justo. Continuamos con la viuda. Para tener claro lo que significa la viuda hay que aclarar varias cosas. Primero, la viuda no es ninguna anciana, dado que la viudez no necesariamente se da por llegar a la tercera edad. Hay viudas que lo son porque su esposo falleció en un combate militar, murió por causa de una enfermedad, por un accidente, víctima de una injusticia o simplemente decidió acabar con su existencia por él mismo. Segundo, la viuda no es una persona injusta, ya que no está en las manos de ella salvar o proteger la vida de su marido. Tercero, la viuda no es una pecadora por su condición, su estado civil no influencia su rectitud o integridad moral, pero lo mismo vale para afirmar que no toda viuda es santa o íntegra. La mujer sigue siendo una persona con libertad, con capacidad para discernir, por lo que no se puede juzgar que todas las viudas son malas por haber perdido la vida de su esposo, pero tampoco todas son santas ya que en su libertad pueden o no aceptar a Dios. ¿Qué es lo que sí debe tenerse en cuenta? Que en hebreo viuda significa almanaj, una persona desolada, y es un simbolismo para hablar de la mujer como una tierra abandonada. No tiene quien la cultive ni la haga germinar frutos, no tiene dueño, y al no tener dueño no tiene seguridad ni protección. Ante esta condición, Dios exige al pueblo elegido que debe cuidar a la viuda. Si ha perdido a su esposo, al hombre que la cuidaba y defendía, el pueblo debía asumir la condición de esposo para proveerla, darle bienestar, darle abrigo, hacer justicia por ella. Pero el pueblo no cumplió con este precepto. Muchas veces las viudas, si no tenían hijos varones, quedaban completamente desprotegidas, y para evitar morir de hambre y soledad, unas se ofrecían como esclavas a los pueblos paganos y otras se dedicaban a la prostitución. En griego, chira, girá, significa viuda, es la mujer que no tiene quien la defienda. En la época de Jesús siempre era el varón quien debía hacer justicia frente a la condición de su esposa. Era él quien debía acercarse al juez para exigir justicia. Si la mujer era demandada, su abogado era su marido. El hombre no solo tenía una función asistencialista, como dar de comer, vestir, vivienda, cuidado, sino que también ejercía funciones legales como proteger, defender, argumentar, cumplir con los juicios y asimismo era encarcelado y condenado si la mujer era hallada culpable en algún delito, menos en el caso de adulterio, ya que en esta situación la mujer debía morir apedreada. Con este panorama entendemos que la parábola tiene un mensaje más profundo aún. Ante el desprecio hacia Dios y la pérdida de respeto hacia el ser humano, el discípulo no confía en su seguridad ni su justicia en ningún hombre, solo en Dios. El discípulo no tiene mayor defensa que la presencia de Dios. Esta viuda se acerca al juez para que haga ekdikeo, que quiere decir hacer justicia, defender, vindicar. Aunque algunas traducciones hablan de venganza, la traducción más apropiada es hacer justicia o hacer defensa, ya que su contendor es un antidicos, es un adversario, es quien no tiene justicia. Retomamos el papel del juez. Hay una palabra que llama la atención, cronos, tiempo. Aunque la traducción en que tenemos en castellano dice durante mucho tiempo no quiso, la más acertada es en el tiempo. Este cronos es el tiempo del mundo, un tiempo medible, contado. Es la sucesión del movimiento, muy distinto al kairos, que es el tiempo de la oportunidad, el tiempo del actuar de Dios, que no es medible ni contable. El crono se cuenta por segundos, minutos, horas, días, meses, años. En cambio el kairos no se cuenta, porque la acción de Dios es eterna. Acá hay un significado muy especial. La justicia de Dios no es la que rige al cronos. El cronos tiene sus propias leyes y códigos. Entonces este juez afirma y reconoce que en este tiempo no quiere, no tiene voluntad, no está en su finalidad ni amar a Dios ni respetar al ser humano, pero pensó en sí mismo.
volvemos a un tema que es propio de este evangelista, la autorreflexividad de Lucas. Los personajes al volver en sí mismos recapacitan y cambian de decisión. No se trata de mirar afuera ni dejarse influenciar por el entorno. Las respuestas están en el interior de cada uno. Otro detalle que conviene precisar es la traducción. Si bien el texto en castellano dice como esta viuda me causa molestias, la traducción del término parejo es tener al lado, como esta viuda está a mi lado, y para entender esta expresión no hay necesidad de ir tan lejos. Supongamos una mamá que está cocinando y que su hijo se le queda literalmente pegado a su lado. Por más amor que tenga la mamá, ella sabe que la presencia pegada a su lado de su hijo le va a incomodar y no le permite cocinar bien, por lo que le pide que se retire un poco. Un mecánico que está arreglando un vehículo y tiene a su lado a su pareja, por más que la ame, sabe que al estar aferrada a su brazo no le va a permitir trabajar bien. Una hija que está trabajando en sus equipos y su madre se queda pegada a su brazo y su mano, en algún momento se va a quejar y le pedirá a su mamá que se separe un poco. Este verbo parejo es la clave de entender la insistencia de la oración. Así como a la viuda se le pegaba a este juez, se aferraba al lado del juez para insistirle en su necesidad de hacerle justicia, así debe ser la oración. Aferrarnos, adherirnos al lado de Dios. No basta solo con decirle unas palabras y ya, se requiere estar y permanecer al lado de Dios, no separarnos de Él, juntarnos tanto que nada nos pueda separar. Y lo dice el mismo juez, se me junta a mí copos, que traduce labor, fatiga, cansancio. Como se hace a mi lado mientras trabajo me causa fatiga, y como me agota tanto le haré justicia. La insistencia y la permanencia de la viuda hace que el juez tome la decisión de conceder lo que ella pide, pero es porque el juez quiere evitar hipopiazo, que significa golpear el ojo. Golpear el ojo por debajo era una expresión coloquial para decir perder los límites, perder la paciencia, molestar, importunar. Y esta expresión, que era común en el tiempo de Jesús, es como decir hoy sobrepasar mis límites, como el vaso llegó hasta aquí. Porque quien es golpeado en el ojo no puede ver bien, y quien no ve bien toma malas decisiones. En este sentido, el juez toma la decisión correcta por dos razones. Una, no perder su paciencia y ejercer su labor según su criterio. O dos, por la perseverancia y longanimidad de la viuda. La longanimidad es la virtud que hace que una persona persevere hasta el final en un proyecto. La imagen que describe mejor esta virtud es la del ciclista, que no descansa hasta cruzar la meta. No hablamos únicamente del ciclista vencedor, hablamos del que a pesar de la lluvia o el calor, la montaña, el plano o el descenso, carreteras firmes o inestables, con o sin equipo, logra terminar su carrera. Así es la longanimidad, el fruto del espíritu que guía la virtud humana para que el discípulo no desista de su decisión de seguir a Jesús. Por eso la oración es tan importante. A Dios no hay que dejarlo solo, se necesita estar a su lado, pegados a Él, estar tan unidos en la comunicación que los demás sientan en nuestro ser y hacer su presencia y su amor. Para lograr este propósito hay dos textos que nos pueden iluminar y guiar en nuestro camino de vida. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis o la Filotea, la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Para estar toda la vida en oración no se requiere condicionalmente ser ministro ordenado o ser religioso consagrado. Se requiere un corazón humilde, un amor ardiente y la convicción de pertenecer a Dios. El corazón conduce al amor, el ardor a la necesidad y la convicción a la conciencia. Cuerpo, alma y espíritu se unen y se funden en el corazón amoroso de Dios, y quien cae en el abismo de su amor lleva una vida hermosa y radiante, porque no descansa su ser hasta satisfacer el amor profundo de Dios. Como lo decía la Santa Madre Laura Montoya, cálmame mi sed, Señor, que no descansaré hasta saciar la tuya. Culminamos con las palabras de Jesús. Jesús da una orden, oigan al juez injusto. Lo que ordena Jesús no es una orden retórica para saber si estaban atentos a la parábola, es para que ellos contrasten las acciones. Si el juez hace justicia para quitarse un peso de encima, Dios no lo hace para quitarnos del camino. Él hace justicia a los electos, a los elegidos, a los que Él llamó y eligió, que son aquellos que lo han escuchado, seguido, amado y anunciado. Si el juez obró por egoísmo, a Dios lo mueve su misericordia y su amor por sus elegidos. Pues estos elegidos, como lo hemos visto, claman a Él día y noche, en la luz y en la oscuridad, en la certeza y en la duda, en el éxito y en el fracaso. El verdadero orante nunca se cansa de hablar con Dios, así como el enamorado no se cansa de contemplar a su amada,
Así sucede en la espiritualidad, ya que estos elegidos macrotimeo, que significa soportan, son los que desarrollan la longanimidad, los que siguen caminando atravesando obstáculos, dificultades, contratiempos. Dios, a diferencia de este juez, hará justicia en tajei, que significa rapidez, lo hará sin demora, pero sin someterse a la brevedad del cronos. Aquí hay algo muy lindo y muy especial. Los discípulos no se confían ni se aferran al cronos, como si Dios actuara en la medida del tiempo que yo quiero y que me guía a mí. Dios actúa de acuerdo al kairos, de acuerdo a la rapidez que Él vea en su conveniencia y en su amor. Por eso la pregunta de Jesús cuando afirma la venida del Hijo del Hombre, ¿hallará confianza sobre la tierra? Es una pregunta sobre la fidelidad por la larga espera que experimenta la comunidad en la llegada de Jesús. ¿Será que habrá la confianza suficiente para adherirnos y hablar constantemente con Dios? Ahí está la invitación de este Evangelio. No solo en orar, sino en saber revisar y discernir si seremos capaces de confiar y abandonarnos en Dios aun cuando falte la llegada definitiva de Jesús. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito a sumar a estas palabras lo que nace también del corazón. Maestro Bello, hoy venimos con la conciencia agradecida al sentirnos aceptados en tu amor, porque en tu corazón no cesas de escuchar nuestras palabras y balbuceos, oyes nuestras lágrimas y te deleitas en nuestras sonrisas, valoras nuestros silencios y atiendes nuestras palabras. Para ti no hay límites en estar con nosotros. Quieres que nos aferremos a ti como el bebé se aferra a su mamá buscando alimento en su pecho, calor en su regazo, abrigo en sus brazos. Así nos queremos aferrar a ti, no porque los merezcamos o por habernos ganado tal premio. Te buscamos porque sin ti nuestra vida no tiene sentido. No puede haber justicia en este mundo si no te honramos a ti y si despreciamos lo humano. Ayúdanos, Señor, a hacer de nuestra vida una oración, que nuestro cuerpo sea el sagrario donde los demás te puedan buscar, que seamos esa Biblia abierta para que puedas hablar en nuestra boca y en cada acción, que seamos el cirio encendido que dé esperanza y calor a un mundo que cada día es más frágil y frívolo. Permítenos ser fieles a tu amor, a buscarte siempre, a permanecer en ti para que nunca nos separemos de tu amor, y que este amor bendiga y santifique cada obra que hacemos. Amén. En el cuarto paso de la lección divina, seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo, examina tu oración y con tu comunidad revisar el modo de hacer justicia. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿cómo es mi oración? Segundo, contigo mismo, ¿escucho a Dios, a mí mismo y a los demás? Tercero, con tus hermanos, ¿escuchamos el clamor de los pobres? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes? En la meditación, ¿por qué se habla de la oración? ¿Qué significa el juez y la viuda? ¿Por qué Jesús pide oír al juez? ¿Por qué Jesús cuestiona si habrá fe? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el juez, la viuda, la justicia, la longanimidad, la fidelidad, el clamor, la fe? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No exprese nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a todos por su atención, Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se ve en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.